Está grabado. Amén, hermanos. Vamos a iniciar nuestro culto de hoy. Le voy a pedir a la hermana Gloria si puede orar para comenzar y después vamos a adorar. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Hoy, Señor, nos unimos, Señor, en un mismo sentir, Señor, en un mismo espíritu para adorarte, reconocerte, Señor, y darte las gracias, Señor, por estar con nosotros, porque tus ojos están sobre nosotros, porque tus oídos están atentos a nosotros, como tu palabra dice, Señor, ¿qué es el hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre para que tú lo ames, Señor? Por eso te damos las gracias, Señor, te necesitamos, Padre. Por eso que estamos hoy, Señor, sedientos de ti, anhelados de ti, Señor, anhelados por la palabra, y queremos expresar, Señor, en la adoración, Señor, derramar nuestro corazón y expresar, Señor, lo necesitados que estamos de ti, Señor, lo agradecidos, Señor, de ti, y sobre todo en este día tan especial, Señor, donde se celebra el Día del Padre, nosotros te agradecemos por ser nuestro Padre. Porque tu palabra dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Gracias, Señor, porque no nos has dejado huérfanos. Tú eres nuestro Padre, un Padre bueno, un Padre fiel, un Padre grande y todopoderoso, y que anhela y desea derramar esa paternidad sobre cada uno de nosotros en el rol, Señor, que tú nos has dado como padres para formar una familia, Señor. Te damos las gracias, Señor, y nosotros queremos seguir tu ejemplo y tu identidad, Señor, al ser padres, y no solamente al ser padres en nuestra naturaleza, sino que padres espirituales, personas, Señor, que donde haya carencia, Señor, de paternidad, de maternidad, de afectividad, Señor, nosotros podamos también llegar a ellos, Señor, y darles lo que tú nos has dado a nosotros, Señor, para que toda carencia, Señor, sea llenado con tu amor, Señor, sea sanado, sea edificado, Señor, sea librado, Señor, y llegue tu amor, Señor, a cada persona y a cada corazón, y sobre todo a los niños, Señor, y aún los que no son niños y tienen esa carencia tan grande de la paternidad, Señor. Te damos las gracias, Padre. Ayúdanos a orar, Espíritu Santo, ayúdanos a adorar en verdad, con un corazón genuino, con un corazón entregado, con un corazón de niño, con un corazón de niño para nuestro Padre amado. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Por ti es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y tu favor conmigo puedo ver.
llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús. Mi bienestar eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi deseo, eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, el sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Señor, con tus ángeles. Te adoramos, Señor, y queremos darte toda la gloria y declarar que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Dios, Señor, que tú eres el amado, Señor, de nuestras almas. Millares de ángeles cantando están. Él es santo, Él es. La creación declara su majestad. Él es santo, Él es. Y veremos su esplendor, el Rey de gloria subirá. Del corazón adoración saldrá. Eres nuestro Dios, tú reinarás eternamente. Poderoso Dios, eres el por siempre. Su trono sobre todo trono está. El Espíritu, Él es.
es. La creación ante se postrará. Él es digno, Él es, Él es. Y veremos su esplendor, el Rey de gloria subirá. El corazón de adoración saldrá. Él es nuestro Dios, tu reinarás cantaremos por el Shaddai, por la eternidad, por Adonai, por la eternidad, por ser Shalom. Yeshua, solo tú, Yeshua, solo tú, cantaremos por el Shaddai, por la eternidad, por Adonai, por la eternidad, por ser Shalom. Yeshua, solo tú, Yeshua, solo tú. Nuestro Dios, tú reinarás Yeshua, solo tú, Yeshua, solo tú, cantaremos por el Shaddai, por la eternidad, por Adonai, por la eternidad, por ser Shalom. Yeshua, solo tú, Yeshua, solo tú. Eres nuestro Dios, tú reinarás eternamente. Poderoso Dios, eres el León por siempre.
por la eternidad, por la eternidad. Yeshua, solo tú, Yeshua, solo tú. Por la eternidad, por la eternidad. Yeshua, solo tú, Yeshua, solo tú. Te adoramos, Señor. Tú eres nuestro Dios, Señor. Tú eres poderoso. Tú eres nuestro Señor. Te pertenecemos a ti, Señor. Solo a ti, Señor. A ti cantamos, Señor. Desde ahora, Señor, y para siempre. Declaramos que tú eres el Señor de nuestras vidas. Que tú eres santo. Que tú eres digno, Señor. A ti te adoramos, Señor, porque solamente tú eres digno de recibir toda la gloria y todo el honor, Señor. Te adoramos, Señor. Tú eres digno, Señor. Tú eres Señor. Cantaremos por la eternidad, por la eternidad. Yeshua, solo tú, Yeshua, solo tú. Eres nuestro Dios, tú reinarás eternamente. Poderoso Dios, eres el león por siempre. Eres nuestro Dios, tú reinas. Poderoso Dios, eres el león por siempre.
Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y los ancianos rinden sus coronas ante ti. Oh gran Rey, oh gran Señor, eres digno de adorar. Menos digno de solo tú, Yeshua,
Cordero Santo, te adoramos, hoy rendimos todo nuestro ser a ti, porque tú eres nuestro Dios, el amado de mi alma. Hoy te exalto a ti, mi Dios, declarando tu grandeza, declarando tu autoridad. Recibe toda gloria y toda la alabanza. Gloria y honra, poder, la riqueza. Toda sabiduría viene de ti. Todo es por ti y de ti, oh Dios. Te adoramos, tú eres el Señor, te exaltamos, Santo Dios. Oh, tú eres mi Dios, tú eres mi amado. Tú eres mi amado, anhelamos estar contigo, anhelamos estar frente a frente, cara a cara te veremos. Anhelamos ver tu gloria, Señor. Anhelamos ver tu rostro, Señor. Anhelamos encontrarnos contigo, Señor. Y cuando llegue ese día, Señor, sabemos que no podremos resistir, Señor, sin estar postrados delante de ti, Señor. No nos imaginamos, Señor, cuán majestuoso y cuán glorioso va a ser ese día. Pero sabemos, Señor, que eres grande, Señor. Aunque no lo podamos dimensionar, aunque no lo podamos ver ahora, Señor, sabemos que aquella gloria que nos has prometido, Señor, la vamos a vivir eternamente contigo, Señor. Y ya no habrá más dolor, ya no habrá más sufrimiento, Señor. Ya no habrá más lágrimas, Señor. El gozo será completo contigo, Señor. Contigo nos uniremos, Señor. Contigo estaremos para siempre. Te damos gracias, Señor, porque grandes son tus promesas, Señor. Porque grande, Señor, es tu palabra, es firme, permanece para siempre. Y sabemos que vas a cumplir, Señor, todo lo que has prometido.
que desde ya lo estás haciendo, Señor, porque nos has prometido, Señor, vida eterna, nos has prometido vida en abundancia, Señor, desde ahora, Señor, que ya estamos en ti. Aumenta nuestra fe, Señor, y ayuda a nuestra incredulidad, Señor, para creer, Señor, tener la certeza de que estamos y somos uno contigo, Señor, ahora, en este momento, Señor. Sabemos que nuestra comunión contigo es eterna, Señor. Lo creemos, Señor, te creemos, Señor. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte
cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que he esperado este momento. Toda mi vida, solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado en el suelo, tembloroso y sin aliento, aunque seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que he esperado este momento toda mi vida. Gracias, Señor. Anhelamos, Señor, poder verte así, Señor. Cada rostro descubierto, Señor. Y poder estar así, Señor. Libres. Olvidarnos de todo, Señor. Como dice el Señor, decía tu letra. Olvidar el recuerdo. Borrarlo, Señor. Y solamente estar contigo. Adorándote. Contemplándote, Señor, reinando contigo. Tú nos das, Señor, incomparables promesas, Señor. Y a veces perdemos el tiempo, Señor, en tantas cosas vanas. No solamente el mundo que nos tienta, a veces solamente sumergido en nuestro propio pensamiento, en nosotros mismos, Señor, centrados en nuestro querer sentirnos a lo mejor más importantes, sentirnos mejor con nosotros mismos, Señor. Y sabemos que tú no nos has llamado para eso, Señor. Tú no nos llamaste, Señor, para darnos, Señor, aceptación
ante los ojos de los hombres. Tú no nos llamaste, Señor, para ser alabados, para ser exaltados delante de los hombres, Señor. Porque ya tenemos, Señor, toda la aceptación, la aprobación y el amor de parte de ti, Señor, en Cristo. No por nuestras obras somos más rectos delante de tus ojos, Señor. Ya todo lo diste en Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir realmente en fe. Quebrántanos, Señor, y que podamos realmente ser lo que tú quieres, Señor. No sabemos todavía, Señor, porque sabemos que no es un llamado ministerial, Señor. Lo más importante para ti es la identidad, Señor, el que nos sintamos en identidad contigo, Señor, haciendo las cosas que tú hiciste, Señor, actuando como tú lo hiciste, Señor. Que tu carácter se defina en nosotros, Señor. Es lo primero, Señor. Y lo demás, Señor, todo será añadido. No queremos, Señor, definir nuestra identidad por un llamado, por un don, por un servicio. Ayúdanos, Señor, a vivir realmente en fe. En esa fe que es victoriosa, que vence al mundo, que vence las tinieblas, Señor, y que seamos el reflejo de tu poder, la extensión de tu brazo de amor, la extensión de tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, y que penetre en nosotros tu santo temor. Y desde ahí, Señor, comenzar un camino al que tú nos llames, Señor, en cuanto al servicio, en cuanto a cualquier cosa que tú nos quieras encomendar, Señor. Quebrántanos, Señor, y úsanos, Señor. Pero primero moldéanos, Señor. Transfórmanos. Somos tuyos, Señor. Hoy declaramos nuestro amor por ti nuevamente, Señor. Y te declaramos que a ti te pertenecemos, Señor. Que tuyos somos, Señor. Que te honre, Señor, nuestra vida. Que te exalten nuestras palabras, nuestros actos, Señor. Te amamos, Señor. Solamente queremos estar contigo, Señor. No hay nada, no hay nadie. Nada más, Señor, que solo tú. Somos tuyos, Señor, y nos consagramos a ti. Te bendecimos, mi Dios. Tú eres nuestro Dios. Te damos gracias y exaltamos tu nombre. Te cantamos aleluya a ti, Señor. Con nuestras manos levantadas, nuestro corazón abierto a ti. Te bendecimos en esta hora, Señor, y te damos gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Y bendecimos ahora lo que tú nos quieras hablar, Señor, en tu palabra. Somos abiertos, Señor. Abrimos nuestros oídos y nuestro entendimiento para que nos hables, Señor. Nos redargullas, nos animes, Señor, nos consueles. Sé tú, Señor, obrando, Señor. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Ya, hermanos, bendiciones. Vamos a orar para pasar a la palabra. Yo le voy a pedir si puede orar, ¿cómo se llama mi mamá? Por favor. Amén. Señor, te damos las gracias por el momento que hemos estado, Señor, buscándote, Señor, en adoración, en alabanza, en reconocimiento, Señor, de quién eres tú, el Todopoderoso, nuestro Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Derramamos nuestro corazón, Señor, ante ti. Desnudamos nuestra alma, Señor, ante ti, Señor, humillados, necesitados de ti. Gracias por el momento, gracias Espíritu Santo por enseñarnos y ayudarnos a alabar, a adorar conforme a la voluntad del Padre, para hacer una oración genuina, con un corazón genuino en espíritu y en verdad, que es lo que anhelamos, Señor. Como lo decía tu hija, Señor, realmente solamente reconocer quién eres tú, buscarte a ti, identificarnos contigo. Y por eso, Señor, hoy, Señor, ahora, Señor, prepara que ese mismo corazón, Señor, sea una buena tierra, Señor, para esa semilla, Señor. Tu palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es lo que necesitamos, ese maná, como Cristo lo dijo, el verdadero maná, un maná del cielo. Un maná como nadie lo ha dado, solamente Dios, y el maná es Él. Queremos esa agua que quita toda sed. Por eso, Señor, prepara nuestros corazones. Aplaca, Espíritu Santo, toda controversia, toda nuestra mente que esté alborotada, que quiera distraernos, que quiera incluso pensamientos que lleguen, preocupaciones, aplaca todo eso. Tu palabra dice que llevemos cautivo todo pensamiento a Cristo Jesús, y nosotros ahora llevamos cautivo todo pensamiento, todo sentir, nuestra alma, nuestra voluntad, nuestro razonamiento a Cristo Jesús, y estamos expectantes para recibir de ese alimento que sana, que restaura, que edifica, que libra y que nos ayuda para ver tu voluntad, caminar en tu voluntad y conocerte, Señor, día a día, para ser siervos eficaces para el reino, Señor. Te pido, Señor, que uses a tu Hijo, a tu siervo, Señor, para que también en él, Señor, mengues todo lo que no es tuyo, Señor, y pueda él mismo, Señor, ser consciente, Señor, de tu grandeza, de tu voluntad en su propia vida, y asimismo, Señor, darnos a nosotros lo que necesitamos, Señor, de parte tuya. Porque tu palabra jamás vuelve vacía y hace como tú quieres, Señor. Por eso, Señor, te pedimos, Señor, también que ayudes a las redes, al internet, Señor, que lo afirmes, Señor, para que no haya tropiezos, Señor, nada que quiera estorbar, Señor, esta comunicación, Señor, esta palabra tuya, Señor, sea efectiva, Señor, sino todo lo contrario, Señor, tanto para los que estamos ahora presentes y para los que van a oír, Señor. Prepara los corazones, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mamita. Bueno, hoy día quería compartirles parte de lo que ya habíamos estado hablando el día viernes, sobre quizás uno de los principios más importantes del reino de los cielos, que realmente depende nuestra condición en el reino de los cielos, incluso cómo se pueda activar nuestra fe, que es el perdón. Y vamos a ver una parábola que nos habla el Señor Jesucristo en Mateo 18, versículo 23 en adelante. Mateo 18, 23 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante. Entonces ya nos introduce el Señor Jesucristo que esta parábola que Él va a hacer nos hace una semejanza del reino de los cielos. Cuando nosotros vemos que hay una parábola es porque hay un aspecto importante
que Jesús quiere enseñar con respecto a la parábola que se asemeja al reino de los cielos. Y en la parábola hay que encontrar ese aspecto que el Señor Jesucristo quiere comparar. No es una comparación literal, por algo es una parábola. Dice, es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Mas a este, no pudiendo pagar, mandó su señor venderle y a su mujer e hijos con todo lo que tenía, y que se le pagase. Entonces aquel siervo postrado le adoraba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Y saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y trabando de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y vinieron y se lo declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. Creo que aquí quizás queda bien claro, ¿cierto?, cuál es el concepto que el Señor Jesucristo quiere enseñar, porque él mismo hace, ¿cierto?, un resumen, como se llama al final, de la idea principal, que es justamente perdonar como Dios nos ha perdonado, si no, no vamos a tener el perdón de Dios. Y aquí hay un concepto importante que estuvimos viendo el día viernes, que es el concepto de la misericordia de Dios. Para nosotros poder perdonar, tenemos que ser movidos a misericordia. Y el concepto de la misericordia de Dios es quizás más profundo de lo que en algunas oportunidades hemos estudiado quizás. Porque el concepto de la misericordia de Dios hay que entenderle que desde el concepto divino, la misericordia de Dios, el hombre no tiene la capacidad de tener misericordia, desde el punto de vista divino. No que el hombre necesite ser Dios para tener misericordia, sino que la cualidad, la acción de misericordia divina, ¿cierto?, necesita de la acción divina para poder llevarse a cabo en el ser humano. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios no nace de una necesidad que tengo yo de ser misericordioso, ni tampoco nace de una compasión en sí mismo. Hay una diferencia entre la compasión y la misericordia. Y hay una, ¿cómo se llama?, diferencia entre la empatía y la identificación que Dios hace con nosotros. Entonces, cuando Dios tiene misericordia de nosotros, no es que lo haga desde una necesidad, sino que lo hace de sí mismo. Y ese es un tema bastante importante, porque aquí dice de que el Señor, movido a misericordia, ¿cierto?, le entregó algo no merecido. Si bien, ¿cómo se llama?, muchas veces uno define, ¿cierto?, a la misericordia como un favor no merecido, creo que es una definición que queda bastante corta con el concepto de Dios cuando Él aplica la misericordia. Entonces, pese a que hay bastantes ejemplos que nos muestran de que tenemos que ser misericordiosos como Dios es misericordioso. Por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo dice de que sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, ¿cierto?, que hace salir el sol sobre buenos y malos, haciendo referencia a que tenemos que bendecir a nuestros enemigos. Entonces, ese quizás es uno de los ejemplos más profundos de qué es manifestar la misericordia. Pero yo no puedo bendecir a mis enemigos si no tengo la misericordia. Y eso necesita la acción divina en mí. Para eso necesito la unción del Espíritu Santo. Y para poder perdonar, amados, necesitamos misericordia. Necesitamos ser misericordiosos. Si nosotros no entendemos la misericordia, no somos misericordiosos, no vamos a poder perdonar. Para yo poder aplicar esa misericordia necesito un encuentro real, profundo con el Señor Jesucristo.
Y eso es conforme a lo que dicen las Escrituras. Si mi encuentro personal con Dios no me ha llevado a guardar los mandamientos que están en la Biblia, no he tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo es la palabra de Dios. Entonces, para poder ser misericordioso, necesito recibir la misericordia y entender que necesito morir a mí mismo. ¿Por qué? Porque necesitamos perdonar. Pero nosotros tenemos que llegar a un instante en que, ¿cómo se llama? Hay que llegar, ¿cierto?, a una condición en que yo tengo un corazón perdonador, ¿cómo se llama?, de tal manera que yo no perdone porque lo necesito. Porque Dios no necesita perdonar. Si bien el perdón me trae beneficios, ¿cierto?, para poder ser sano, para poder ser libre, para poder tener una mejor relación con Dios. Incluso el perdón me trae salud emocional, incluso hasta física. Incluso está comprobado hasta científicamente que mi estado de ánimo, ¿cierto?, cuando yo guardo rencor, me puede traer enfermedades físicas, ¿cierto?, especialmente enfermedades hormonales. Entonces, vemos de que pese a todos los beneficios que ciertamente me trae el perdón y las bendiciones espirituales que me trae el perdón, de romper maldiciones, etcétera, etcétera, pero yo tengo que llegar a la condición de que mi corazón sea perdonador, que no lo haga por una necesidad, sino que yo pueda perdonar de mí mismo, como lo hace Dios. Dios no nos perdona en Cristo Jesús porque tiene la necesidad de ser sanado. Dios no nos perdona en Cristo Jesús porque tiene una necesidad, ¿cierto?, para no, ¿cómo se llama?, amargarse. Dios nos perdona de sí mismo y la Biblia nos exhorta a perdonar como Cristo nos perdonó. Entonces tenemos que ahondar mucho más de lo que hemos entendido hasta ahora de qué es el perdón y qué es la misericordia. Y para eso tenemos que estar en libertad. Y Cristo nos da la libertad y la idea es que nuestra relación con el Señor Jesucristo avance en que podamos ser completamente libres, podamos realmente convertirnos al Señor Jesucristo de todo corazón según lo que está escrito en la Biblia y podamos llegar, ¿cierto?, al punto que podamos nosotros vivir la misericordia. Entonces nos encontramos aquí de que el Señor Jesucristo habla de que el reino de los cielos es semejante a esta parábola que Él está enseñando, ¿cierto? Entonces el perdón de Dios en el reino de Dios, el perdón de Dios, su flujo natural, el flujo natural del perdón es un flujo que va desde Dios a la persona y sigue fluyendo. Dice aquí de que para poder otorgar el perdón, ¿cierto?, Dios es movido a misericordia, ¿cierto? En esta, ¿cómo se llama?, parábola vemos de que esta persona robó y dice que el Señor fue movido a misericordia y le dio mucho más de lo que él estaba pidiendo. Porque él estaba pidiendo, mira, dame tiempo, tenme paciencia y yo te voy, ¿cierto?, a pagar la deuda. Pero nosotros vemos de que el monto de la deuda era impagable. Es como que yo tengo una deuda de 300 millones de pesos, o más quizás. Es impagable, ¿cierto? Mire, yo tuve con mi esposa, ¿cierto?, una deuda que era estratosférica, y aunque hubiésemos querido pactar con cuotas de 200.000 pesos, de 300.000 pesos al mes, iban a pasar quizás 50 años para poder pagar, sin contar los intereses. Entonces, vemos aquí de que era imposible de que esta persona pudiera pagar. Entonces, dice de que el Señor fue movido a misericordia y le perdonó la deuda. O sea, ¿cómo se llama?, no le dio más plazo, sino que simplemente se la perdonó, quedó totalmente perdonado. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Nosotros tenemos que entender de que nosotros tenemos una deuda con Dios, que ha sido perdonada, ha sido redimida por la sangre del Señor Jesucristo. Hubo un precio que se pagó, que lo pagó el Señor Jesucristo, y ese precio fue pagado o fue redimido porque Dios fue movido a misericordia. Pero tenemos que entender de que la misericordia de Dios no se mueve dependiendo de nuestra condición. Si bien la misericordia de Dios responde a nuestra condición, ojo,
La misericordia de Dios responde a nuestra condición, pero la misericordia de Dios no se mueve por causa de nuestra condición. Y es una diferencia, porque si no, Dios sería manipulable. Si no, Dios sería influenciable. Y Dios no es influenciable. Una de las cualidades de Dios es que Dios no puede ser influenciado por nada, ni por nadie, porque es soberano. Entonces, ¿cómo se ejecuta la misericordia de Dios? Si bien la misericordia de Dios responde a una necesidad de nuestra condenación, no depende, o sea, la misericordia de Dios no nació en Dios por causa de nuestra condición, porque nuestra condición no merecía la misericordia. Así nosotros, y es importante entender esto para que nosotros sepamos perdonar, y sepamos de que perdonar es más allá de lo que hemos logrado hasta ahora. Porque existe un perdón humano y existe un perdón divino. Y la diferencia está que el perdón humano se basa en la compasión, en la empatía, pero no en la misericordia. ¿Cuáles son algunas diferencias, por ejemplo, entre la compasión humana y la misericordia divina? Que la compasión humana se mueve según algo que yo encuentro en la persona con la cual puedo empatizar. Por ejemplo, si hay alguien, un abusador, alguien que me ha hecho mucho mal, yo lo puedo llegar a perdonar con un perdón humano. Puedo ver de que esa persona tuvo un pasado, ¿cierto? Y que también tuvo abusos, o que por último pensar de que es un ser humano y como ser humano merece otra oportunidad, no sé. Pero tengo que encontrar algo para empatizar con esa persona para poder otorgar y compadecerme de él y otorgarle un perdón humano. Por último, que por ser humano necesita un juicio justo o otra oportunidad, no sé. Pero la misericordia de Dios no actúa así. La misericordia de Dios actúa desde lo que realmente es inmerecido. El perdón humano actúa desde algo que merece la persona. Merece compasión. Por tal motivo, porque fue víctima de algo, o por último, por ser un ser humano. Pero la misericordia de Dios nace desde Dios mismo. Porque nosotros no merecemos la misericordia de Dios. ¿Amén? Entonces, desde la misericordia de Dios nace el perdón. Entonces nos encontramos aquí que el Señor Jesucristo nos enseña de que tenemos que perdonar como Dios nos perdona. Y hay bastantes aspectos, bastantes importantes acá. Porque esta persona se encontró con otra persona que le debía algo que era el 1% o el 5% de su deuda, ¿cierto? Y dice de que esta persona también le robó, pero él no lo quiso perdonar, sino que lo metió a la cárcel. Retuvo el perdón. Cuando nosotros retenemos el perdón, mantenemos preso a las otras personas. Entonces, dice que el Señor se enojó y que vino sobre él otra vez la deuda. Se la cobró. Y esto es importante, hermano. Por eso que dice Jesús, de que si no perdonamos, nuestro Padre tampoco nos perdonará. Eso no significa que perdemos la salvación. Pero nos hacemos acreedores y Dios nos cobra la deuda que tenemos por lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz. Que no tiene que ver con perder la salvación o no, sino que nosotros mismos nos acarreamos sobre nosotros el peso, ¿cierto?, de la deuda que tenemos con Dios. Entonces, el flujo del reino de Dios es que el perdón fluye. El perdón debe bajar, pero cuando yo no tengo misericordia y cuando yo me baso con la compasión humana, no puedo perdonar desde la misericordia, hermanos. El perdón divino nace de la misericordia y tengo que entender de que yo como ser humano no tengo la capacidad de ser misericordioso como Dios. En las Escrituras dice de que tenemos que vestirnos como escogidos de Dios, misericordiosos, benignos. Nos tenemos que vestir de lo que Dios nos ha dado, del carácter de Jesús,
de la espiritualidad de Jesús. Y esa capacidad divina que nos da Dios de la misericordia me va a llevar a perdonar. ¿Cómo yo puedo ejercitar esto de una manera práctica? Cuando usted perdone y quiera perdonar, no busque justificaciones para perdonar. Es que él también tuvo un pasado, es que esta persona también aquí, etcétera, etcétera, que puede ser que sea cierto y que puede ser que son cosas donde yo sí me tengo que compadecer. Pero cuando quiera entregar el perdón divino, cuando quiera tener misericordia, necesito de Dios. Y ahí vamos a entrar a otro tema, que es el tema de la resignación. Porque usted se va a dar cuenta que no tiene la capacidad de ser misericordioso, según el orden de Dios. ¿Cómo entrego este perdón, Señor? Si no depende de la compasión, de que hay que entender a la persona en cierta manera que es pecador igual que yo, etcétera, etcétera. ¿Cómo yo lo puedo entender aparte de la empatía, aparte de la compasión? ¿Cómo yo puedo ser misericordioso? Y nos vamos a dar cuenta que no podemos, que no tenemos esas herramientas. Porque muchas veces hemos entregado un perdón sincero de parte de Dios porque queremos perdonar, pero no ha sido un perdón conforme netamente y profundamente a la misericordia de Dios. Y nosotros tenemos que entender de que los procesos de Dios son profundos. Miren, hermanos, una de las peores cosas que le ha pasado a la iglesia es dejar de entender que los procesos de Dios son profundos y nos conformamos. Predicamos un evangelio que no profundiza en el corazón de las personas. Ministramos a las personas hasta que vemos que se le van los demonios o hasta que lo vemos que ya está contento. Y hemos dejado de lado de que el proceso del Espíritu Santo es un proceso profundo. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay una palabra en el hebreo que es usada para Dios, ¿cierto? Para excavar, para probar, que es una palabra que significa sondear, o sea, excavar más allá. Cada vez excavo más profundo, más profundo, más profundo, en las entrañas del corazón de las personas. O sea, no nos tenemos que conformar, que ya tengo un buen trabajo, estoy quieto, estoy tranquilo, tengo gozo, tengo un buen trabajo ya, tengo un ministerio, ya siento paz en mi corazón. No me tengo que conformar, hermano. El proceso del Espíritu Santo es un proceso continuo y muchas veces hablamos de que es un proceso continuo, pero no lo vivimos. Entonces, aplicar el perdón de la misericordia desde la misericordia de Dios es un proceso y es un proceso profundo. Los procesos del Espíritu Santo son profundos. Van a ir al detalle. Por eso que las Escrituras dicen de que Dios es celoso. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo perdono? ¿Está bien el perdón que entregué? Sí, está bien. Nosotros tenemos que perdonar con las herramientas que tengamos a mano. Tenemos que perdonar. ¿Necesitamos perdonar? Sí. Necesitamos perdonar para ser libres, para ser sanos, para ser prosperados, para crecer en mi relación con Dios. ¿Pero qué más? Necesito entender y perdonar desde la misericordia. Y ese es un proceso, porque eso me va a llevar a tener un corazón misericordioso. Nosotros necesitamos tener el corazón de Dios en nosotros. Y eso es tener el carácter de Cristo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice que si no perdonamos, nuestro Padre tampoco nos perdonará, no es una condición para la salvación. Porque en esta parábola nos muestra de que esa persona ya había sido perdonada. Ya era salvo por los siglos. Todos sus pecados fueron pagados, fueron perdonados. Pero cuando yo no me dispongo a perdonar, entonces no pierdo la salvación. Pero ¿qué dice ahí? De que el Señor le entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Todas las consecuencias de mis pecados, todas las consecuencias de mis errores, las voy a tener que sufrir para que aprenda lo que Dios me ha perdonado en la cruz. Y ahí vienen las maldiciones, las contaminaciones demoníacas. ¿Por qué me está pasando esto? Si yo soy cristiano, ¿por qué me está pasando eso si Dios está conmigo? Y muchas veces es porque no he entregado el perdón que Dios me ha dado.
y vivo las consecuencias. La misericordia de Dios es la que triunfa sobre el juicio. Nosotros podemos romper maldiciones, podemos ser libres de contaminaciones de ¿cómo se llama?, de demonios. Podemos romper, ¿cómo se llama?, maldiciones de pecados atroces que quizás hemos hecho por causa de la aplicación de la misericordia de Dios. Porque el perdón de Dios va mucho más allá que borrar un pecado en un papel. Es algo que sigue actuando, que sigue provocando frutos, que sigue provocando cambios, que sigue ejerciéndome beneficio. El perdón de Dios. Constante. Así también el perdón, cuando yo entrego el perdón de la misericordia de Dios, sigue manifestando beneficios sobre la persona que me ha agravado. Entonces, cuando yo perdono, cuando usted perdona, no le está haciendo un favor a Dios. Nosotros vemos, ¿cierto?, en esta, ¿cómo se llama?, parábola, de que el perdón de Dios, el flujo natural de lo que este señor que había perdonado esperaba que ocurriera, lo natural que tenía que ocurrir era que esta persona perdonara igual como había recibido el perdón. Y más aún en una deuda pequeña. Entonces, nos encontramos de que el flujo esperado por Dios es ese. Es lo mínimo. ¿Cuándo yo no puedo entregar el perdón de Dios? Cuando no he entendido la misericordia y no he experimentado la misericordia que Dios ha vivido conmigo. Y también lo dice el Señor Jesucristo en las Escrituras, cuando dice de que habían dos deudores, ¿cierto? Está con, ¿cómo se llama?, el fariseo, ¿cierto?, en su casa, y llega, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, una mujer que era conocido, que era ¿cómo se llama?, pecadora, ¿cierto?, y llora con él, ¿cierto?, y le lava los pies con sus lágrimas, etcétera, etcétera. Y el Señor Jesucristo dice: Simón, tengo una cosa que decirte. Dime, maestro. Dice. Hay dos deudores, ¿cierto? A uno le perdonado una deuda de 500 millones y al otro de 100.000 pesos. ¿Quién amará más a su Señor? Entonces dice: yo creo que el que debía más. Entonces dice: rectamente has juzgado. Porque esta mujer mucho amó, porque sus muchos pecados le son perdonados. Entonces, cuando yo no entiendo que mi deuda con Dios es eterna, de ese calibre eterno, y que mi deuda me lleva a la condenación, no puedo entregar, porque siempre voy a ver. Y ese es uno de los problemas que nosotros tenemos para perdonar, de que el mal que me está haciendo esta persona, o que me ha hecho esta persona, es mayor que todas las cosas que yo podría haber hecho. Y eso viene con pensamientos: pero por lo menos yo nunca hice esto. Yo no soy así. Yo nunca he hecho esto. Yo nunca he hecho esto otro. Entonces nos empezamos a centrar en que la deuda que nos tiene esa persona es mayor que la nuestra. Y tenemos que entender de que nuestra deuda con Dios nos lleva a la condenación, de la cual no podemos salir. Ese es un aspecto que nos impide perdonar. Cuando yo no me doy cuenta de la deuda que tengo con Dios. Y eso por muchos aspectos, porque estoy centrado en la victimización. La victimización, estar centrado en la victimización, no me deja ver mi deuda delante de Dios. Y eso no me permite perdonar, porque veo de que los otros me han hecho es peor de lo que yo le he hecho a Dios. Porque creo de que yo estoy haciendo un favor a Dios conservador. Y no nos damos cuenta que nuestras justicias son como trapos de menstrua delante de Dios. Entonces, nos encontramos con este punto que nos impide perdonar. Segundo punto que nos impide perdonar, ¿cierto?, que es importante, es no recibir el perdón de Dios. No creer que Dios nos perdonó la deuda y querer pagarla. Porque en esta parábola nosotros vemos de que probablemente esta persona quería igual pagar la deuda, porque no creyó que fue condenado. Tenía miedo, tenía temor seguramente a que en cualquier momento el Señor se la podía cobrar otra vez. Vaya a jugar, mi niño, con los juguetes.
Vaya, recójalo. Recójalo, hijo. Entonces, nos encontramos, ¿cierto?, de que esta persona, ¿cierto?, no creyó, seguramente, que era real porque le tenía miedo al Señor. Y en las Escrituras, ¿cierto?, en 1 de Juan 4 dice de que el que teme el castigo no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, nosotros tenemos que entender de que ese es un segundo punto que nos impide conocer la misericordia de Dios y perdonar. Que no somos lo suficientemente humildes y no nos resignamos a Dios para creer que nos ha perdonado gratuitamente. Igual sentimos un sentir en nosotros de que tenemos que demostrar de alguna forma o sea, nos tenemos que sentir dignos del perdón que Dios nos ha dado. Y es una lucha que tenemos, de que yo me tengo que sentir que soy digno del perdón que Dios me da. Entonces, creo que tengo que cambiar primero para que Dios me perdone. Y es al revés. Dios me perdona y el perdón de Dios me da la libertad suficiente para poder cambiar. ¿Cuánta gente hay que dice, no, yo quiero dejar la droga primero y después porque soy muy pecador y muy sucio? Entonces, se alejan de Dios porque nosotros buscamos nuestra mente racional. Por eso que la conversión es algo sobrenatural. Nuestra mente racional busca constantemente sentirme digno del perdón. Y ese es otro punto que nos impide conocer la misericordia de Dios. Entonces, como no conozco la misericordia de Dios, como creo que tengo que pagar una deuda, entonces no puedo perdonar al otro. ¿Por qué? Porque me la tiene que pagar. Porque tengo que sentirme yo, ¿cierto?, saciado para poder supuestamente saciar a Dios. Y cierto, ese podría ser uno de los aspectos en esta, ¿cómo se llama?, parábola, de por qué ese señor o esa persona no perdonó, porque quería usar esa deuda para juntar dinero y pagarle al Señor. Entonces muchas veces nosotros también, hermanos, nosotros no podemos perdonar, ¿cierto? Porque creemos que así resolvemos nuestras instancias. Yo no lo voy a perdonar hasta que cambie. Tiene que cambiar primero. Hasta que yo vea algo que cambie, entonces lo voy a perdonar. Porque nosotros creemos que Dios es así con nosotros, consciente o inconscientemente, de que Dios nos otorga el perdón condicionalmente a nuestro cambio. Y el perdón de Dios fue desatado en la cruz. El precio fue pagado en la cruz. Y ahí entra un concepto importante que es la resignación. Si nosotros no nos resignamos a aceptar nuestra condición pecadora e inútil delante de Dios, no vamos a poder experimentar su misericordia. Y para terminar, quería compartirles unos versículos del Salmo 40. Dice, resignadamente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del lago de miseria y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca canción nueva y alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y esperarán en Jehová. Miren, ¿cierto? En el griego esta palabra, resignadamente esperé a Jehová, realmente es una palabra que son dos palabras juntas que son exactamente lo mismo que es esperar en el hebreo. Es como que yo digo, esperando esperé a Jehová. Y este es un recurso del hebreo para enfatizar una condición. Por eso que yo encuentro muy buena esta traducción, ¿cierto?, que dice resignadamente esperé a Jehová, porque creo que encuentra el meollo de lo que quiso decir el lenguaje de usar esta palabra esperando esperé a Jehová, porque no es lo mismo pacientemente esperé a Jehová, sino resignadamente creo que logra enfatizar, ¿cierto?,
esa frase en el hebreo, que por qué se usa ese esperé en Jehová, o esperando esperé en Jehová, que es alcanzar una resignación. Y esa resignación tiene que ver con poder experimentar la misericordia de Dios. Yo me tengo que resignar. Tengo que lograr ese punto donde yo me tengo que dar cuenta de que me tengo que abandonar en Dios. Soy así. Esta es mi condición. No puedo perdonar. Me cuesta perdonar. Tengo resentimiento, tengo rencor, tengo este mal carácter, tengo esta forma de ser. Así soy y ahí me resigno a Dios. Me abandono en Dios. Y ahí Dios me saca del lago de miseria, del lodo cenagoso. Cuando yo estoy en un lodo cenagoso, es porque me estoy hundiendo. Y por más que pelee, es cierto, y que tire, llega un momento que yo digo, es inútil pelear. Es inútil encontrar excusas. Es inútil tratar de sentirme bien. Es inútil tratar de sentirme digno. Es inútil tratar de ocupar mis herramientas humanas para perdonar con el perdón de Dios, porque no las tengo. Y yo me tengo que dar cuenta, no las tengo. No tengo esa capacidad. No tengo la capacidad de amar como Dios ama. No tengo la capacidad de recibir el amor de Dios como Dios quiere que lo haga. No tengo esa capacidad. No la tengo, humanamente no la tengo. Y ahí llega el momento en que me resigno. Estoy en el lodo cenagoso, no tengo nada que hacer. Y ahí recién me abandono en Dios. Y ahí Dios me saca del lago de miseria. Cuando me doy cuenta que estoy en la miseria, dejo de patalear, dejo de pelear y que no puedo salir de la miseria. No tengo la capacidad de amar. Y es necesario de que nos demos cuenta. No tenemos la capacidad de guardar los mandamientos de Dios a la manera que Dios quiere que lo guardemos. No tenemos esa capacidad. Dependemos de Dios. Y ahí viene el nuevo hombre, el espíritu, la unción. Tenemos que llegar a esa condición de abandonarnos en Dios. ¿Quiere perdonar, hermano? Sepa que no puede perdonar. Resígnese. Abandónese. Deje que fluya la misericordia de Dios. El perdón de Dios fluye, hermano. Yo lo tengo que dejar fluir. Deje que fluya la misericordia. Por eso dice, resignadamente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar de un lago de miseria, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos. ¿Cómo van a ser enderezadas su vida, su forma de pensar, sus procesos mentales? Cuando intentamos que no tenemos la capacidad de enderezarlos por nosotros mismos, que la psicología no nos sirve, que los aspectos prácticos humanos no nos sirven. Tenemos que dejar que Dios nos haga pasar un proceso espiritual en nosotros. Si no, no vamos a cambiar nunca como Dios quiere. Nunca vamos a poder reflejar el carácter de Cristo si estamos ocupando elementos humanos, consejos prácticos humanos, que son útiles, pero no nos van a llevar a la meta final. Y vamos a vivir limitados, porque no nos queremos resignar. Así soy. Miren, una de las experiencias más ricas que tuve en Cristo Jesús fue cuando me di cuenta que así era yo. Una vez fui con un pastor llorando porque le decía, no quiero ser así, no quiero hacer esto, pero veo de que está en mí, de que sigue aquí, y no quiero ser así, y otra vez caí, y ¿cómo se llama? El pastor me dijo, ese eres tú, esa es tu carne, esa es tu naturaleza. Ahora resígnate. Pero ¿cómo si otra vez lo mismo y estoy sucio y cochino? Resígnate, porque Dios te perdona y así te ama. Pero ¿cómo me va a perdonar si volví a hacer lo mismo? Porque el perdón de Dios es así. La misericordia de Dios es así. Acéptala. Acepta el perdón de Dios. Esta es la oportunidad que tienes de aprender el perdón de Dios. Así que anda, ora y empieza a aceptar el perdón de Dios. Y a dejar de querer ser bueno o sentirte perdonado. Y empieza a aceptar el perdón.
Y yo tomé mi oportunidad. Y me resigné. Y esa experiencia ha venido a ser constante hasta el día de hoy. Y tuve un encuentro con la misericordia de Dios. Algo que se tiene que ejercitar. Resignadamente esperé a Jehová. Y él me sacó del lago de miseria, del lodo cenagoso. Así es el perdón de Dios. Y ese es el perdón que Dios nos demanda dar. Para poder dar ese perdón tenemos que meternos en el proceso de la misericordia de Dios, de la resignación. O, en otras palabras, de aprender a abandonarnos en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios. Y ese es el proceso más profundo y hermoso que podemos vivir. No puedo, no tengo, soy así, tengo estas incapacidades mentales, tengo estas luchas, bueno, resígnate. Porque Dios no rechaza al quebrantado de espíritu y al corazón contrito y humillado. ¿Cómo podemos experimentar la misericordia de Dios? Contristando nuestro corazón. Amén. ¿Y cuándo nos damos cuenta de eso? Cuando Dios nos bendice, no conforme a nuestra condición. Porque es terrible, hermano, cuando muchas veces nosotros recibimos bendición y la justificamos. Ah, Dios me bendijo porque soy bueno, porque hice esto. Y claro, nos va a traer bendición obedecer a Dios. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de que somos bendecidos y no hay ninguna causa de algo que hayamos hecho para recibir esa bendición, eso nos constriñe. Nos hace entender que Dios nos ama incondicionalmente. Y ese es el amor que tenemos que entregar. Y no es fácil como que usted escuche esta prédica, oremos ahora y listo. Yo no le puedo hacer esa promesa, porque ni Dios la hace. Lo que le puedo prometer es que Dios lo va a poner en ese proceso. Y que quizás sin darnos cuenta ya estamos en ese proceso. Dios está desarrollando misericordia en nuestros corazones. Hay que recordarle que el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Saben qué significa eso? No es una persona que actúa con misericordia. Cuando se encuentra, ¿cierto?, con una situación y tiene que usar de la misericordia. Es una persona misericordiosa, o sea, su condición es misericordiosa. Del fluye misericordia. Es diferente. Es muy diferente. Miren, por ejemplo, voy a tratar de explicar esto práctico, pero es diferente a una persona que sabe soldar, por ejemplo, y que cuando hay que hacer algo con soldadura, él puede soldar, a una persona que es un soldador. Es diferente, ¿cierto? Si, por ejemplo, yo sé soldar, y si hay que hacer algo con soldadura, yo me puedo defender, pero no soy un soldador. En cambio, otra persona que es un soldador es un profesional, formado para eso, sabe mucho más, sabe qué hacer, es algo a lo que se dedica. Es parte de su día a día, es parte de su vida. Es diferente a tener que ocupar misericordia en ciertos momentos, a ser misericordioso. Y ser misericordioso tiene que ver con nuestra identidad de hijo. No dice el Señor Jesucristo de que seremos hijos de nuestro Padre si nosotros amamos a nuestros enemigos como Él los ama, porque es misericordioso. Y entonces seréis hijos de vuestro Padre, porque Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Tiene que ver con nuestra identidad de hijo. El ser misericordioso, una fuente de misericordia. Y para eso tenemos que abandonarnos en Dios. ¿Hay maldad en nosotros? Sí, hermano. Y cuando nosotros nos constreñimos, nos abandonamos en Dios,
esa maldad se deshace de nuestra identidad y empieza a fluir la misericordia de Dios que nos da identidad de hijo. Amén. Vamos a orar para que fluya la misericordia en nosotros, para que podamos adentrarnos en este proceso de no solamente perdonar, ser perdonadores. Con este tema en estos días Dios me ha ministrado mucho, porque todos tenemos situaciones que perdonar a otros. Todos tenemos heridas que tratar, incluso heridas profundas que nos han marcado. Y este tema, desde hace unos días atrás, me ha empezado a ministrar mucho. Que estas situaciones es un entrenamiento porque Dios desea que nosotros seamos perdonadores, tengamos un corazón perdonador. Tenemos que fijarnos esa meta, pero no con mis herramientas humanas. Porque cuando intento hacerlo con mis herramientas humanas, me amarro. Y ahí entra la resignación. Bueno, ¿qué hago? No puedo, no tengo, no, ¿qué? ¿Cómo lo hago? Y ahí entra la resignación. El abandonarnos en la gracia y en la misericordia de Dios que nos sustenta. Las Escrituras dicen, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué o te soporté. Dice en la versión 1909, te soporté con misericordia. El amor eterno de Dios se sustenta o nos sustenta con la misericordia de Dios. Así nosotros, nuestra misericordia va a sustentar a otros. Siempre vamos a hacer un puerto abierto, siempre vamos a hacer brazos abiertos. Porque miren, hermanos, cuando nosotros somos misericordiosos y alguien nos ofende, apenas esa persona muestra un ápice de arrepentimiento, nuestros brazos se abren. Pero yo me he dado cuenta que muchas veces me he encontrado con personas que de repente uno se arrepiente, pide perdón, ¿cierto? Y como esa persona no tiene un corazón perdonador, sigue manifestándose su rechazo. También, si nosotros queremos ser corazones perdonadores, muchas veces esa persona ni siquiera necesita pedir perdón, porque nosotros ya lo perdonamos. Y cuando presenta un ápice de reconciliación, ya tenemos los brazos reconciliadores abiertos, como lo hizo el padre del hijo pródigo. Antes de que el hijo le pidiera perdón, el padre ya tenía los brazos abiertos porque ya lo había perdonado. Anhelaba la reconciliación. A veces nosotros no anhelamos la reconciliación. A veces nosotros no queremos soltar el perdón. Queremos retenerlo, porque queremos sentirnos que las personas nos hieren. Queremos que esa persona admita que yo tenía la razón, que admita que se equivocó. Y retenemos el perdón. Tenemos que nosotros tener un corazón misericordioso para ser hijos. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias por tu misericordia, por tu amor. Yo te pido, Señor, que tu misericordia, Señor, pueda tú abrir nuestros sentidos espirituales y nuestros sentidos de nuestra alma para poder percibir tu gran misericordia sobre nosotros. Ciertamente tu misericordia nos sustenta todos los días, se renueva cada mañana. Tu amor es eterno y por causa de tu amor y tu misericordia estamos nosotros subsistiendo. Somos sustentados por tu misericordia. Sin embargo, Señor, en la mayoría de las veces, en la mayoría de nuestra vida, no tenemos conciencia, no logramos percibir que tu misericordia nos sustenta, o cómo de una manera práctica tu misericordia nos sustenta, nos guarda, nos da vida, nos prospera. Danos conciencia, abre nuestros sentidos. Yo oro, Señor, hoy día para que abran los sentidos de nosotros, los sentidos espirituales, para poder tener la sensibilidad y el discernimiento de percibir tu misericordia, percibir tu amor y tu perdón, cómo nos sustenta, cómo nos mantiene día a día, en cada segundo de nuestra vida. Abre nuestros sentidos, Señor, para que nosotros podamos resignarnos, abandonarnos en ti,
Entender que para poder vivir en tu misericordia, en tu gracia, necesitamos estar abandonados en tu gracia y en tu amor. Para que así, Señor, nosotros podamos dejar fluir tu misericordia y tu gracia hacia los que nos rodean, especialmente a los que nos han hecho daño. Obra nuestros corazones, Señor. Abre nuestros sentidos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Así que tarea, siga orando por esto. Siga perdonando. Declarando el perdón. Y resignémonos. El Espíritu Santo le va a ir mostrando situaciones que tiene que perdonar, quizás tiene que volver a perdonar, hágalo, pero desde la resignación, desde abandonar. No espere sentir el perdón, no espere sentir que usted está perdonando, perdone. Confíe en Dios, que es algo divino. Y deje que fluya la misericordia que lo sustenta. Amén, hermanos. Bueno, espero que haya sido de bendición, amados hermanos. Amor, ¿puede tocar una alabanza? Ya, espérenme un segundo. Tanta misericordia me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre y me compraste
hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. me elegiste antes que dijeras sí, tanta gracia yo no puedo resistir. resistir. Me llamaste por mi nombre y me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Y llévame, Señor, de tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro
Bien, amado. Amén. Espero que haya sido de bendición. Y déjenme dejar de